No todas las selfies ganadoras tienen el mismo costo, y esto lo aprendieron por las malas este grupo de turistas típicos que buscaban una pirámide olvidada en sus vacaciones a México. Si tan solo alguien hubiera tomado la amenaza en serio y, no lo sé, tal vez construido una barrera verdadera con letreros que adviertan sobre la existencia de plantas carnívoras que tienen un apetito por bistec humano y además gozan de una fascinación por la tortura psicológica de sus víctimas. Pero en este mundo donde las pirámides mexicanas se filman en Australia, tales barreras y letreros son tonterías. Si ya bloqueamos el camino con algunos arbustos. Y además, la pirámide tiene sal a su alrededor. ¿Qué más quieres? Pero ¿de qué otra forma podríamos sacrificar víctimas norteamericanas? Te estarás preguntando. Especialmente sobre la cima de una pirámide pseudo-mexicana para cumplir con algún sueño freudiano. Quedo sin argumentos. Es verdad que puedo ver tramas sobre vegetales asesinos todo el día, pero tal vez recaer tan fuertemente en estereotipos le roban a esta película atención al tema mucho más interesante que es el de verduras depredadoras. Además, no sé qué necesidad tuvieron de inventar topografía inexistente, y es un hecho que esta película fue filmada en Australia, lo que me lleva a creer que el director tal vez tiene miedo real a las plantas y pirámides yucatecas. Eso sí, los efectos especiales son precisos. Estereotipos polémicos, caos vegetativo, violencia extrema que para muchos rebasa el nivel de lo aceptable, connotaciones sobrenaturales fundadas en mitología inexistente. En esencia es una buena película dominguera de terror sobrenatural, de esas que veo cuando agoté todas las que sí me llamaron la atención y busco cualquier pretexto para no enfrentar el mundo real, y que de alguna manera terminan entreteniéndome más de lo que esperé. La arrogancia deschongada que muestran desde el inicio puede ser algo preocupante. Estoy convencido que su flora intestinal necesita entrenar con agua mexicana para volverse más resistente. Ayuda mucho que el resto de esta película sea también de igual mal gusto, ya que de alguna forma su abundancia diluye y descalifica la malgustosidad que sufre. Como por ejemplo cuando estuvieron tan confiados durante una buena parte de la película que serían rescatados solo por perder un vuelo. ¿Quién va a ir por ellos? ¿La policía? ¿Solo porque perdieron un vuelo? A nadie le importa que 4 adolescentes norteamericanos más un alemán que están de fiesta en Cancún pierdan un vuelo. Puedo entender que sea un miedo, pero solo logró desvalorar a los personajes al remarcarlo tantas veces durante la trama. Todos simplemente van a pensar que perdieron el vuelo por la diarrea que les dio por beber el agua de la llave. Este grupito de amigos se aventuró en las profundidades de la selva con el objetivo de sacar unos buenos selfies. Salen de la ruta oficial ignorando advertencias y el muy inadecuado trato de los nativos que protegen el sitio, que los enfrentan con gritos y violencia que terminan provocando exactamente la reacción contraria a la que buscan. Si ya habían puesto un arbusto en el camino, que no eso era suficiente para advertir sobre la terrible plaga de plantas carnívoras que esta pirámide sufre, y además no sabe ni una sola frase en inglés ni en español. En la península yucateca, con un trabajo tan importante como el que tienen, deberían saber advertir hasta en mandarín. Pero bueno, este grupito en particular llega a la pirámide, los guardianes asesinan a un NPC y ahora están atrapados en la cima. Poco después escuchan el timbre de un celular y concluyen que es del hermano de Matías, el alemán. No hay forma que un celular pueda recibir llamadas en medio de una selva tan distante, en un sitio clandestino, en el fondo de una pirámide de piedra con paredes de roca sólida varios metros de ancho. Uno podría argumentar que casi se merecen ser emboscados por flores asesinas. E intentan bajar con una soga vieja, tostada por el sol, comida por la humedad, que termina rompiéndose a la mitad del camino. Los que dejaron todo ese equipo ahí, no se les ocurrió dejar un letrero en cualquier idioma sobre el peligro de ese lugar. ¿Cómo es que este grupo foráneo pudo traer tanto equipo sin ser violentados por los aborígenes australianos? Perdón, mexicanos. ¿O acaso también se les escaparon porque le dieron la vuelta al arbusto en el camino? ¿Qué tipo de guardianes son que dejan pasar a quien sea? Pero bueno, esto solo se le suma a la larga lista de terribles decisiones que este grupo puede tomar. Usan la cuerda vieja y expuesta a la intemperie sin antes inspeccionarla, a pesar de que uno de ellos es un estudiante pródigo de medicina. Y claro, la cuerda se rompe y Matías cae en donde azota contra un piso de piedra y sufre lesiones críticas. En general no me parece mala decisión lo del accidente de Matías, que literalmente se rompió la espalda por
este grupo. Mi queja es principalmente hacia la forma en la que sucedió y ahora la enorme cantidad de tiempo que le dedican a la espalda rota de Matías. Pero bueno, ¿por qué no trataron de bajar lentamente con el equipo para escalar que encontraron dentro de la bolsa, con la seguridad de la cuerda y el equipo? De esta forma nos presentan al villano sin la necesidad de quitarle aún más competencia a este grupo de turistas. Al establecerlos como gente capaz, el elemento de terror se hubiera vuelto más aterrador. Pero ahora al menos unos buenos 20 minutos de la película se tratan únicamente sobre ese desafortunado accidente. Quiero saber sobre las plantas. Quiero que su diálogo sea sobre la pirámide, los locales pistoleros, las plantas con flores que imitan sonidos. Estas son las incógnitas principales que me cautivan. No un accidente de paraplegia, sin ofender a los parapléjicos. Pero bueno, la película decide ignorar la pirámide con plantas extremadamente misteriosas para mejor enfocarse en Matías. Bajan de nuevo usando esta misma cuerda, pero esta vez no se rompe. Amiga 1 y amiga 2 usan antorchas para avanzar por los pasajes una vez que llegan al fondo y encuentran un cadáver. Este parece estar deteniendo el celular, pero ya no funciona. Son las plantas las que emiten el ruido de timbre, imitando el sonido con sus cuerdas vocales de hierba depredadora. Tratan de arrancar la flor, pero estas se vuelven agresivas como animales en cacería, lanzando un ataque de tentáculos de clorofila para tratar de sujetarlas. Ya por fin entienden la situación existencial de los nativos con rifles que protegen la pirámide y se dan cuenta que en realidad están en cuarentena. El turista supuestamente más inteligente sigue pensando que el gobierno vendrá a rescatarlos. La negación es una cosa terrible y siendo también un estudiante de medicina toma la decisión de amputarle la pierna a Matías, lo cual se convierte en una de las escenas más brutales de la película. Primero le rompe el hueso y luego con el cuchillo le corta los tendones, músculos y demás tejidos. Promete que no le va a doler porque había perdido la sensación de sus nervios debido a la fractura de la columna, pero claro, siente absolutamente todo. Cada golpe con la piedra, cada corte con el cuchillo, la cauterización con el sartén caliente, todo esto le provocan fuertes dolores a Matías. Y a nosotros como audiencia nos toca el gran privilegio de escuchar y de ver una buena parte de esto. Al terminar, las plantas se llevan la pierna recién cortada de Matías como almuerzo. Sobreviven varios días en la cima de la pirámide a pesar de solo tener agua suficiente para un día gracias a que cae un torrencial. Pero esto lo sé no por la película oficial, sino por las escenas extras que me encontré después, que me parece fue un error eliminarlas, ya que yo mismo me hice esta pregunta a la mitad de la película. ¿Cómo es que están sobreviviendo en esa selva tan caliente con tan poca agua? Me hubiera permitido sumergirme más en la aventura si hubieran integrado este fenómeno clave para su sobrevivencia en la narrativa oficial. Otra escena que fue eliminada es una en donde los personajes pasan un último buen momento en la cima de la pirámide antes de perder toda cordura. Y la verdad es que hubiera preferido estas dos escenas por encima del drama innecesariamente largo de Matías. Esta capacidad que tienen estas plantas para penetrar la mente de sus víctimas y manipularlos psicológicamente, a mi punto de vista, es uno de los aspectos más aterradores de este concepto de villanía vegetal. Vemos que tan solo con una cortada que sufre amiga número 2, la esencia celulosa asesina entra a su cuerpo. Ella es invadida a través de la herida con raíces parásitos que se mueven por debajo de su piel hasta llegar a su cerebro y que al final terminan provocándole alucinaciones de traición, nihilismo y otros temas igual de divertidos. La desesperación es tanta que en un golpe de histeria, amiga número 2 rebana su propio cuerpo con un cuchillo para extraer la vid invasora. Y a pesar de extraer varios tramos de vid, el daño ya es irreparable. El sufrimiento que siente es intolerable y suplica que la maten. El novio amigo número 2 muere un poco antes, apuñalado por la novia misma debido a la histeria que sufre. El estudiante de medicina estrella le hace el favor y la sacrifica. Después, formulan un plan en donde el estudiante distrae a los guardianes lo suficiente para que Amy, la única que no sufrió daño de herida visible, pueda escapar. En la versión oficial ella escapa, pero en los últimos segundos de la última escena se ve una pequeña vid moverse por debajo de la piel de su cara. En el final siniestro también eliminado, en donde Amy muestra señales de infección, vemos en la siguiente escena su nombre escrito en una lápida. Murió ese mismo año. El encargado del panteón se acerca un día, ya que escucha algunas flores imitar su silbido, y cuando inspecciona las plantas, estas lo atacan, tratando de abrir la posibilidad para una secuela.
En mi búsqueda implacable para explicar el propósito de vida de estas plantas, encontré dos teorías aceptables. La primera es que estas plantas evolucionaron gracias al constante derrame de sangre ceremonial que se dio en esa pirámide durante milenios. Ellas desarrollaron un gusto por vísceras debido a la regularidad de los sacrificios religiosos de la cultura de esa época, activando en ellas movilidad, inteligencia, la facultad de imitar ruidos y un apetito feroz por sangre y carne humana. Esta teoría no explica cómo es que son capaces de provocar alucinaciones, ni mucho menos cómo pueden penetrar la psicología de sus víctimas con tanto detalle, pero bueno, lo tomo por lo que es. La otra explicación es que las plantas ya vivían en ese lugar mucho antes de que llegaran humanos, ya sea con orígenes terrestres o alienígenas, y la cultura que los descubrió construyó la pirámide para alabarlas como seres divinos. Al mismo tiempo aislaron la pirámide con sal para contenerlas, ya que identificaron de inmediato su potencial como depredadoras de último nivel. Si te gustó este video, no dudes en darle like. Es solo un clic, ayuda al algoritmo y me facilita la creación de más contenido.